Hola, ¿qué tal, traders? Un saludo. Está un poco inactivo acá en el canal. En este video vamos a hablar de algo muy importante, muy interesante. Espero poder retomar y seguir subiendo videos con más regularidad, ya que llevo como un mes ausente. He estado trabajando en unos proyectos personales, en exámenes en la universidad, así que se me ha complicado estar activo en redes sociales. Voy a hablar de algo que me han preguntado mucho, que es un poco qué estudiar y qué tratar de entender para poder pues comprender todo esto que tiene que ver con probabilidades, con estadísticas y esta forma de hacer trading que es pues trading cuantitativo. Voy a hablar de eso en este video. Vamos a entender finalmente todo lo que yo he tenido que aplicar para poder plantear lo que tenemos en pantalla, este indicador que muestra las probabilidades de testeo de los niveles que nos deja la sesión americana y la sesión overnight en nuestro NinjaTrader 8. Así que vamos a empezar con el video. El Ecuador, président de la République d'Équateur. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Bueno, entonces, como tienen acá en pantalla, si ustedes se fijan, antes de continuar, por ejemplo, me gustaría indicarles que en todas mis redes sociales, Instagram, Telegram, yo trato de compartir en el grupo de Facebook, trato de compartir lo que hago, mi forma de ver y estudiar estas estadísticas, probabilidades y sobre todo pues la forma en la que utilizo esta herramienta de acá para tomar decisiones de forma intradiaria. ¿Cómo se lo puede aplicar? Comparto, por ejemplo, el día de hoy tenemos una buena zona de reversal por encima de la mitad de la sesión, ya que es poco probable que el precio suba y vaya y rompa toda esa zona de allá. Si ustedes tal vez están poco familiarizados con esta forma de operar, pues los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, se suscriban a este canal y puedan pues entender mejor lo que comparto. Esta herramienta lo que hace es mostrar las probabilidades de testeo de los niveles en base a un contexto de apertura. Esto acá tiene un estudio cuantitativo detrás, hay un análisis de datos por detrás que permite que se pueda obtener estas probabilidades de una forma científica. Entonces vamos a hablar de tres cosas acá, que son la parte básica, la parte intermedia y la parte avanzada, de cómo empezar ya a formular un estilo de trading o tratar de adoptar un estilo de trading que se base en datos, en estudios cuantitativos, en estadísticas o en probabilidades. Considero yo que es diferente el trading cuantitativo a lo que se llama trading algorítmico o más aún diferente del trading de alta frecuencia. Trading cuantitativo hace referencia a todo lo que tiene que ver, con un respaldo de datos atrás. No necesariamente una ejecución automática, una ejecución algorítmica o una ejecución que tenga que ver con trading de alta frecuencia. Simplemente hace referencia a el estudio cuantitativo de datos relacionados con el trading, en este caso el movimiento del precio, testeos de niveles, rangos, etcétera, etcétera. Entonces, para poder hacer este estudio, nosotros vamos a tener que dominar distintos conceptos y herramientas, como por ejemplo, en la parte básica, yo considero que esto es lo más fácil de aprender, tal vez es enseñado incluso en colegio, lógica matemática, algo de probabilidades y qué es el método científico. Tenemos que entender un poco esto de acá, una forma básica e intermedia, sobre todo la parte de la lógica matemática, entender qué es la conjunción, la disyunción, condicional, negación, todo esto de acá, que no son realmente conceptos tan complicados ni tan avanzados. Por ejemplo, la conjunción y la disyunción sirven para calcular, me han servido para calcular probabilidades de al menos un, solo un, ningún, todo esto acá, pues tenemos que dominarlo para poder hacer este tipo de análisis. Adicional a eso, pues saber que lo que hacemos es un proceso ordenado, hay que saber ordenar ya lo que empezamos nosotros a obtener, lo que queremos concluir, tenemos que saber formular hipótesis, saber observar, analizar,
la experimentación para poder realizar conclusiones, obtención de datos. Todo lo que tiene que ver con probabilidades, pues a mí en lo personal, para lo que yo he tratado de cuantificar, de medir, me ha servido muchísimo, por supuesto. Para luego, una vez de tener entendido pues toda esta parte de acá, pasar a una parte intermedia que tiene que ver con todo lo que ya es la formulación de una hipótesis que nosotros queramos corroborar, de datos que queramos obtener, de algo que queramos saber. Y ya tenemos que preocuparnos por lo que es en sí el análisis de los datos. Y para esto vamos a tener que saber acerca de datos, qué son, cómo ordenarlos, cómo organizarlos, cómo filtrarlos para poder estudiarlos. Y por supuesto conocer herramientas que nos permitan hacer eso, como Excel o Power BI, que son las dos que yo utilizo principalmente para el estudio, análisis de datos, obtención de estadísticas, obtención de probabilidades. En esta parte intermedia, tal vez entender lo que es un condicional if-else, un bucle condicional, o que es un algoritmo, ya sean conceptos un poco más densos que lo que mencioné en la parte básica. Manejar estas herramientas, entender los datos, saber cómo analizarlos, también ya requiere un trabajo un poco más avanzado que lo que yo mencioné en la anterior parte. Acá tienen pues un poco, esto es Power BI, lo que tienen en pantalla. Acá están ya los datos organizados, estudiados y ciertas estadísticas ahí en esa plantilla, que ahí están, bueno, volumen por día, rango por día, el tipo de cierre. Sabemos que, por ejemplo, 56% de las veces contra un 43% de las veces va a cerrar positivo. Y esto es Power BI, sirve ya para un poco modelar los datos y obtener información específica. Excel, que también sirve, fue la primera que traté de dominar de una forma avanzada. Y estas dos, por ejemplo, herramientas, Excel y Power BI, yo considero que me han servido muchísimo dominarlas de una forma pues intermedia avanzada. Excel, cuando hice mis primeras bases de datos, era diferente, también más básico, cada vez iba aprendiendo más, entendiéndolo mejor, hasta que ya pude incluso pues Excel, Power BI, mi base de datos de Excel está conectada con Power BI para que se muestren los gráficos, las estadísticas, las probabilidades. Y he podido pues simplificar todo el proceso, hacerlo de una forma más organizada, más rápida, más eficiente, más eficaz. Considero que me queda mucho por aprender todavía, por supuesto, para poder considerar. A mí me gustaría poder hacer trading algorítmico, un trading cuantitativo más avanzado, y también me gustaría poder estudiar Big Data, realizar automatización, manejar la API de NinjaTrader de una forma muy avanzada. Entonces, esto sería lo que yo considero una parte muy avanzada en lo que tendría que ver ya con trading cuantitativo, trading algorítmico, trading de alta frecuencia. Nosotros ya tenemos que estudiar programación en sí, de una forma muy avanzada, estudiar Big Data, estudiar a realizar automatización, modelos que podamos automatizar de una forma algorítmica. Y para esto vamos a tener que manejar plataformas que nos permitan hacerlo. Por ejemplo, NinjaTrader 8. Manejar la API de estas plataformas nos va a permitir desarrollar las herramientas que nosotros vayamos a requerir. Entonces, esto ya sería una parte, hablando de todo lo que es el trading, una parte muy avanzada. Y pues eso sería todo de mi parte en este video. Espero que un poco haya podido aclarar las dudas acerca de cómo yo he realizado este proceso, esta obtención de datos, cómo ha sido, en qué orden lo he seguido, y es un poco lo que les he comentado acá. Gracias por ver este video. Los invito a que se suscriban, sigan pendientes de lo que comparto, a lo que yo hago, a lo que trato de compartir con ustedes. Eso sería todo de mi parte. Tengan un buen día. Buen día.